muy buenos días, nuevamente gracias por recibirnos en sus hogares este sábado. Pues después de las lluvias que han pasado, aquí nos damos nuevamente gracias a California Medios por el espacio, usted que nos permite o que nos vuelva a sintonizar nuevamente, y desde luego nuestro amigo Rubén Amavisca, que está atrás ahí en controles. Profe, buenos días, don Emilio, buenos días. Profe, buenos días. Muchas ganas. Claro que sí. Pues sí, ahora con muchas ganas después de pues un inicio de año muy caótico, que bueno, no es nuestro programa, no es para hablar de política, por lo cual no lo haremos, no somos expertos más que de lo que nos toca vivir. Ya el programa que sigue de nuestros compañeros, ellos sí se analizarán la parte política de lo que está sucediendo. En nuestro caso, nada más como mera anécdota, pues bueno, ya después de haber pasado el susto de la gasolina del fin de semana pasado y bueno, todos los acontecimientos que hemos tenido esta semana, esperemos que próximamente se resuelva para bien, ¿no? Y desde luego que para nosotros los ciudadanos y desde luego para México, ¿no? En general, es lo que deseamos. Si me permiten mandarle un saludo que es muy importante, donde tengo su club de fans de don Emilio. No, precisamente, no, es del taller de historia. Quiero mandar un cordial saludo a nuestro amigo Ramón Quesada López. Sí, licenciado. Tuve la oportunidad de mirarlo un día por ahí, platicar y me dijo, no fuiste al programa. No, es que por ahí tuve un pendientito, ¿vale? No fue posible, pero pues ya sabemos por qué es. Otra cosa, pues otro gran amigo, ¿no? Que pues siempre nos echan porras, no es lo personal de ninguna vez, sino es para el taller de historia. Y pues esto más que todo me da una idea que muchas personas nos sintonizan, ¿verdad? Y les gusta la historia, pues que ahora el saludo es para nuestro gran amigo el Chiro Juan, así le dicen el Chiro Juan, pero su nombre es José Isidro Rosado Guerrero, ¿verdad? Es un jovencito muy entregado a su trabajo, y al cual le mandamos un cordial saludo, y gracias, amigo Chiro, por también pues tomarte la molestia, ¿verdad? De mirarlos cada 8 días, y todas aquellas personas que también lo hacen, ¿verdad? Ojalá en esta ocasión, que es un tema muy interesante que hace tiempo queríamos tocar, bueno, pues finalmente hoy se nos hace, ¿verdad? Que son la llegada de los rusos a Baja California. Qué bien. Sí. Quiero tomarme unos minutitos antes de iniciar el programa ya en forma, solamente para darle el pésame desde luego a la familia del señor Benjamín Peña Chacón, que fue miembro fundador del taller de historia de Tecate, que gracias desde luego a la iniciativa de don Emilio y del señor Benjamín Peña se inició este proyecto. Yo me invitaron y desde luego que acepté, y bueno, también desde luego gracias a él que nos abrió los espacios en la radio, desde luego con la venia y la autorización del señor Fimbres, y que bueno, ya en una segunda etapa es lo que estamos haciendo ahorita, ya directamente apoyados por el señor Fimbres, pero no podemos dejar y omitir que fue miembro fundador y que en los inicios fue quien nos permitió estar en su programa de radio los sábados, con la autorización del señor Fimbres, y bueno, esos espacios siempre se agradecen y esos apoyos siempre se agradecen, ¿no? Entonces un pésame a la familia, y desde luego pues nada más pequeño paréntesis para reconocer la labor que hizo como miembro del taller, ¿no? Quiero comentar eso que estás diciendo, Héctor. Yo aproveché precisamente el sábado, ¿verdad? Digamos, en su sepelio, a contar un poquito al respecto, ¿verdad? Que también él fue precisamente quien en un momento dado me insistió, de escribir. Comentaba yo que en el 2000, estando yo en mi casa, pues ellos convivían mucho con mi familia, pero yo no me integraba con la familia, porque pues mis cosas eran otras, ¿no? Mientras ellos estaban con una carne asada fuera de casa, por ahí en un área de descanso, yo me ponía a revisar documentos, ¿no? Justamente ese 2000, ¿verdad? Estaba revisando un plano de 1910, ¿verdad? Muy interesante, pues del material con el que contamos, que es del taller de historia, desde luego, el documental de historia. Entonces se me acerca y me dice, don Emilio, ¿por qué no escribe?
Un día te escribiré, pero de momento no. Y así fue pasando el tiempo, y precisamente quiero decirles, y lo dije este sábado, ¿no? Yo ya había hecho mis pininos escribiendo por allá en el estado de Jalisco, en el estado de Michoacán, pequeños pues bosquejos, ¿verdad?, que se ocupaban. Pero esto quiero decirle que quien de veras dice, me puso el dedo en la llaga, entonces dice, no, pues me animé, y es como inicié yo a escribir un poquito en aquel entonces de personajes de la ciudad, ¿verdad? Ese fue el título que le di yo a mi artículo, ¿verdad? Artículos seriados, y pues de veras ahí, pues en nombre del taller de historia, pues le dimos el pésame a la familia, y pues que estamos a sus órdenes. Él se quedó con un deseo de ir a las pinturas de San Francisco, fue lo único que le hizo falta, que inclusive así hicimos algunos viajes para el sur, pero nunca fuimos ahí. Entonces, pues de veras, Héctor, qué bueno que lo recordaste. Yo lo hice el sábado, y pues nuevamente me uno a lo que acabas de comentar, Héctor, y también comenté el profe Bobadilla. Adelante. Muy bien. Bueno, dicho esto, pues ahora sí, profe, vamos con las efemérides de la semana. ¿Qué es lo que tiene? No, fíjate, muchas cosas muy interesantes. Fíjense, encontré por allí este dato que me llamó la atención. Dice, en resumen, en la declaración de su nuevo yerno, Charles Robinson Johnson, de 21 años de edad, quien se había casado con su hija Dolores el 16 de enero de 1851, Abel Stern, de 53 años en esa época, vino al rescate de Juan Lorenzo Bruno Bandini Blancas, que en esa época tenía 50 años, y reembolsado el préstamo de Adolfo Sabin. O sea que este señor Sabin era un francés prestamista usurero que vivía en La Paz. Entonces Bandini, en esa época de que estamos hablando, del 50-51, él tenía muchos proyectos. Como encontró que como le asignaron el Valle de Guadalupe, entonces él encontró que había mucha riqueza minera. Entonces él muy visionario, quiso financiar un ferrocarril o alguna manera de extraer esos yacimientos tan ricos que había en esa época. Entonces, pues, se metió en negocios, y entre esos pidió este préstamo $10,000 a Adolfo Sabin. Se los pidió como en enero, más o menos, pero ya para en julio ya había subido la deuda a 17,000. Entonces el yerno, como era de billetes, pues salió al rescate, porque para esa época ya la salud de Bandini no andaba muy bien, en el 51, a los 50 años de edad. Entonces por eso salió al rescate. Es muy interesante este dato. No, sí, es mucho, muy valioso. Sí, él recibe, bueno, yo lo traigo por aquí también, qué bueno. del Valle de Guadalupe, precisamente. Bien, hay otro dato, un efeméride también muy importante para nosotros. También lo consigna Viviana Santiago Guerrero, la gente al pie del Cuchumá. En la página 358 dice: el 16 de enero de 1952 fue publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, con el que se crea el Estado de Baja California. Muy importante para nosotros. Sí, de hecho, bueno, el año pasado tuvimos un programa especial que hablamos al respecto. Pues ahora tendríamos que, próximo programa hablar algo también, aunque bueno, habría que cambiarle, buscar cosas nuevas para poder dar algo diferente, ¿no? Hay unos investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas en Mexicali, lamento no traer el nombre ahorita, pero uno de ellos es Hernán Franco, que seguramente, es de aquí de Tecate, pero el otro doctor viene de fuera, no me recuerdo si es de Tabasco o de alguna parte, y que está ahora adscrito a la universidad, y estaban haciendo un trabajo sobre ese periodo en el que se está haciendo
este proceso para crear el estado de Baja California. El territorio a estado. Así es, entonces, bueno, seguramente próximamente te darán resultados, o si no es que ya han de haber publicado algún artículo, habrá que rastrearlo, ¿no? Porque es interesante esta parte. Fíjese que hay aquí el sindicato, la sección 2, de nosotros, del CENTE, editó un libro ahora, el año pasado, que se llama Historia Compendiada de la sección 2 del CENTE. En la página 42 dice también al respecto. Dice, en 1952, la población del territorio norte de la Baja California, según el decreto presidencial del 16 de enero, se calculó en poco más de 226,000 habitantes y contaba con los elementos necesarios para proveerlo de soberanía, autonomía política y económica. Se elevó a la categoría de Estado libre y soberano, incorporándose con ese carácter a la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Sí, ahí pues yo no sé si se ha escrito poco o mucho sobre el tema. La realidad es que yo no he leído mucho sobre ello, pero también por falta de interés en el tema en realidad, no sé si hay mucho o poco, pero sería interesante dar una buscadita en los periódicos que están ahí en el instituto. Seguramente hay buena información que se puede estar leyendo ahí de lo que está pasando en ese periodo, ¿no? Sí. Entonces es interesante traer algunas notas y comentarlas para el próximo programa, tal vez, que todavía estaremos en fecha. ¿Sí? Pues es que este programa lo tenemos desde a mediados casi del año pasado, ¿no? Y surgían unos y por otros. cuestiones técnicas no hemos podido grabar, estamos así muy estuvimos muy inestables en la última parte, el último mes y medio, por cuestiones técnicas, porque bueno, aquí apenas nos estamos ajustando otra vez, ¿no? Vamos a decir que andamos siempre rancheando. Sí, así es. Hay otra efemérides que corresponde aquí a Emilio Sánchez, aquel artículo que escribió Tecate en la evangelización itinerante. El 24 de marzo del 14 de marzo. El 24 de marzo del 14. O sea, ya hace más de 2014. Así es, 2014. Dice, sacerdotes que han prestado su servicio pastoral a la iglesia que dieron origen a la evangelización en la estación misional de Santa María de Tecate y parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tomás Guzmán, del 16 de enero de 1983 al 19 de agosto de 1984. Como vicario estuvo Vicente Leal. Así es. Vicente Leal fue hijo de un amigo mío, de Francisco Leal. ¿Ah, sí? Sí, él se ordenó sacerdote y fue el que le llamaba al padre Tomasito, un personaje que justamente en una imagen que estuve mirando hace 2 o 3 días, ahí viene el padre Tomás. Pues ¿sabes dónde viene? En la que estábamos mirando ayer en la universidad, el de la bicicleta. De la bicicleta. Ahí está el padre Tomasito. Bueno, adelante, profe. Tomás Guzmán, órale. Fíjese, bueno, hay otra efemérides que está interesante, aunque no es propiamente de Tecate. Pero discúlpame, mira, este personaje Leal, discúlpame, era hijo del Sacri, el sacristán que le decíamos, el Sacri. Él era sacristán ahí en la iglesia. Ah, sí. El que tocaba las campanas, ese era hijo ese, el padre ese. Ah, sí. El padre Leal, sí, así es. El vicario. El vicario, sí. Órale. Era hijo del sacristán. Mira, rindió frutos. Así es. Sí. Adelante, profe, disculpa. A propósito, hablando de padres y eso, hubo un sacerdote que se desapareció y sí, hace algunos años. O auxiliar ahí de la iglesia, algo así. Señor, creo que era el que cuidaba ahí el estacionamiento o algo así. Que era cuate, era gemelo del otro. No, pero no era los cuates. No, solamente cuidaba el estacionamiento. Eran los cuates. Sí. Sí, pues tuvo un contratiempo por ahí, tengo entendido que falleció. Bueno. Este efemérides está bien interesante, miren. Josefina, es un artículo que escribió Josefina Zoraida Vázquez
en el artículo dice de la independencia a la consolidación republicana, en un librito pequeño que me encontré que se llama Nueva Historia Mínima de México. Pues en la página 139, fíjense lo que dice. El desastre se consumó el 17 de enero de 1911 en De Puente Calderón, donde 5,000 realistas disciplinados derrotaron a 90,000 insurgentes. Fíjense qué diferencia, ¿no? De 5,000 contra 90,000. Pues algunas estrategias. Exactamente, ahí lo importante es la estrategia, ¿no? Justamente lo que es tener buena estrategia y lo que es no estar preparado y no tener estos conocimientos, ¿no? Pero fíjese, hay otra cosa, eso me la platicó el profesor Héctor Enrique Ceballos, que le mando un saludo. Él dice que esa derrota se debió a que en plena batalla, en el fragor de la batalla, un caballo se encabritó, quizá un cañonazo ahí cerca de él. El caso es que tumbó al jinete, un insurgente. Entonces él traía su rifle. Entonces en la caída se le disparó accidentalmente un rifle, pero que fue a dar al depósito de la pólvora, las municiones, del arsenal que tenían los insurgentes. Entonces empezaron, entonces un desorden que ya no saben ni por dónde le llegaba. Fuego por todos lados. Fuego por todos lados. Entonces por eso es que influyó mucho en la derrota. Muy bien. Sí. Se me sonó como paréntesis esa, pues yo no sé qué, no es anécdota, porque es alegoría, no sé cómo le llamen, donde por un clavo se perdió la guerra, ¿no? Sí. Ahí búsquenlo, por un clavo se perdió la guerra, ¿no? Y esa parte. Sí, era un clavo que se aflojó de una herradura de un caballo. Y un caballo, ahí viene toda la historia, porque es que se pierde la guerra. Sí, bueno. Muy bien. Búsquenlo en internet, seguramente ahí lo van a encontrar. Por un clavo se perdió la guerra. Así es. Muy bien. Bueno, se nos va el tiempo de esta primera parte. Profe, gracias. Vamos a una primera cápsula y regresamos para continuar con el programa. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión, al igual que la última cápsula, hablaremos de una serie de pinturas rupestres que se encuentran ubicadas en la zona de La Rumorosa y que llaman nuestra atención por la forma orgánica que presentan y los colores que se manejan. Vamos a ver las pinturas. Blanco, negro, rojo y amarillo son los colores que se manifiestan en estas pinturas que fueron plasmadas sobre rocas. Seres con extremidades inferiores y superiores fueron dibujados al calce de una mano que ya no existe, pero que dejó huella. Una lagartija quizás como registro de la fauna que los ojos miraban a diario. Pero no solo en la individualidad, sino en conjuntos de tres fueron trazadas las siluetas que parece cuentan una historia a la imaginación. Agarre usted sentido a los círculos, líneas y puntos aquí dibujados. ¿Qué inspiró al artista para hablarnos del pasado? Quizá los días con su sol rutinario y sus ganas de expresarse. Interesante la habilidad artística del hombre desde tiempos remotos. Recuerde que si usted sabe más acerca de estas pinturas, puede mandar su información a nuestro correo electrónico o a nuestras páginas de Facebook. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, bueno, regresamos ya con esta segunda parte del programa. Ahora sí, bueno, como dijo Emilio, vamos a hablar de los rusos, básicamente los rusos de Valle de Guadalupe, que si bien es cierto ya no es parte de nuestra jurisdicción de Tecate,
Pero bueno, pues aquí los tenemos cerquitos, ¿no? Y es un buen lugar para... Y si me permites, Héctor, se asocia, hay una cierta relación Tecate con los rusos de Valle de Guadalupe. Ahorita lo vamos a mirar. No, de que haya asociación, desde luego, digo, por estar en el estado tiene muchas, pero digo, no pertenece al municipio, pero claro, por estas relaciones y por esta historia que de alguna manera, pues es de manera cercana, pues lo abordaremos, ¿no? Y bueno, digamos así, estas vinculaciones con, en algún momento de la historia, con Tecate, ¿no? En lo personal, bueno, yo ahorita daré alguna información, la cual yo la tomé directamente, leí alguna parte y la tomé de una tesis doctoral que hizo el doctor Rogelio Ruiz Ríos, que actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Históricas, y que justamente su tesis doctoral fue sobre los rusos en Valle de Guadalupe, la cual tituló De colonos prósperos a extranjeros reticentes, rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, Baja California, de 1906 a 1958. Digo, lo menciono porque es el texto que estaré tomando como referencia, evidentemente que don Emilio y el profe traigan información de otros textos o de entrevistas o los que ellos hayan traído, ¿no? Entonces, aquí habrá que hacer la acotación, que vamos a hablar específicamente de estos rusos que llegaron a Valle de Guadalupe, porque hay que recordar que en programas anteriores habíamos hablado de los rusos que estaban en California, que nos llegaron acá por California cuando era todavía territorio mexicano, digamos, ¿no? Así es. Entonces de esos no vamos a hablar ahora. Será de esos que tenemos aquí muy próximos en Valle de Guadalupe. Muy bien, don Emilio. Sí. Bien, quiero hacer comentar, ¿verdad? Como preámbulo, digamos, al tema. Quiero decirles que el predio en sí tiene una historia riquísima, una historia riquísima, y eso para mí, en las investigaciones que he hecho, es que sus nombres que ha tenido este lugar vienen de una influencia militar primeramente, y luego de una influencia religiosa. El primer nombre que se le da al lugar, ¿verdad?, es el Valle San Marcos, y que del cual aún queda por ahí cierta cantidad de terreno, pues prácticamente con el mismo nombre, preservando la historia de aquellos años. Pues lo que pasa es que si es San Marcos, pues es religiosa de entrada. Sí, así es. Nada más que fue precisamente eso por un militar. Quien lo puso fue un militar. Militar, así es. Quien le dio el nombre fue precisa, pero el nombre religioso. Pero el nombre religioso. Pero es una influencia, un poder militar. Quien le da el nombre. Por eso es que de esa manera viene un artículo para el periódico El Heraldo, donde estoy dando el poder militar a quien le da el nombre, porque claro que es de influencia religiosa. Y pues la otra, ¿verdad?, que es Valle de Guadalupe, precisamente en base a la fundación de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, fundada en 1834, donde se interviene precisamente gente de Tecate para la construcción. Y nos vamos a ir a la tribu de los Jañiles, ¿no?, tecatenses, situados en el Cañón del Álamo, dirigidos por el capitán Jañil, ¿no? Y así se le llamaba esa tribu. Okay. Ahí está la participación de los tecatenses en la construcción de esa misión. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? A través de la historia vemos que este predio tuvo, pues, hasta llegar con los rusos, tuvo 5 propietarios. Entre ellos Juan Bandini Blancas en 1845, cuando el gobernador Pío Pico le cede el valle en concesión. Eso es algo importante, ¿no? Solamente digo, lo veremos ya con más calma en otra ocasión, en otro programa, pero solamente para mencionar que una de las características de la misión del Valle de Guadalupe, que es la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, justamente es el año en que se funda, que es 1834, que es un periodo, primero, que ya estamos hablando del México independiente, así no hay que olvidarlo. Y segundo, que se va a fundar cuando justamente el gobierno mexicano para esos años ya no estaba fundando misiones, sino al contrario, estaba, ahora lo entenderíamos, privatizándolas, ¿no? Es decir, vendiéndolas. Vendiendo los ranchos. Sí, vendiéndolos. Entonces, esta particularidad tendrá la misión de Guadalupe, ¿no? De Nuestra Señora de Guadalupe. Así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1905 viene una comisión, ¿verdad?, de rusos, 3 rusos a
a visitar Baja California, ¿no? 1905. Entonces, 2 años después, el 27 de agosto de 1907, ya se hace la operación de la compra, ¿no? Precisamente Donald Baker es quien le vende a la comunidad rusa. El precio pactado fue de $48,000, ¿sí? Esa operación se hace ese mismo día en Los Ángeles, California, el 27 de agosto de 1907, pagando $5,700 como pago inicial y $1,300 a 30 días como abono a la compra. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? El resto, que es importantísimo, me llama mucho la atención, por lo siguiente: ellos todavía no sembraban, todavía no sabían si él iba a dar producto, iba a producir la tierra, pero estos hombres conocedores, me imagino, ¿verdad?, que la cultura que traían de su lugar de origen, pues resulta que el 50% de la cosecha iba a ser como abono cada vez que se cosechara, ¿no? Y así iba a ser hasta terminar el compromiso realizado, el pago total. Bien, entonces nos damos cuenta que estos hombres, estos señores rusos, pues salen con la deuda, y hay algo interesantísimo ahí, que después de abonar y apartar granos para su gasto familiar, todavía se daban, todavía les sobraba el excedente, lo cargaban en una gran cantidad de bestias para trasladarlo por territorio tecatense, ¿sí? Aquí es donde me interesa mucho dar a conocer lo siguiente. Ellos había 2 rutas muy interesantes tomarlas en cuenta, y esto nos viene a aclarar algunos asuntos que hace todavía el día de la posada, del festejo de Navidad. Hubo quien habla de una posta precisamente en esa ruta, en esa trayectoria de los rusos, ¿no? Bien, esa yo ya la conocí hace muchos años, y es donde estamos haciendo un poquito de confusión, dando datos que pues la verdad no, pues lamentablemente no son correctos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Había 2 rutas, se venían por el lado del camino tierra adentro, salían de Valle de Guadalupe, ¿sí? Entraban al Valle de las Palmas y agarraban la ruta que se le llamaba tierra adentro, ¿sí? Y llegaban justamente al Florido Viejo, la travesía y el cansancio de las bestias y también de los personajes, bueno, hacían esa escala precisamente frente a la casa antigua del rancho de los Yorba. Okay. Ahí es donde se confundió y pensaron, de ahí sacan el dato que fue una posta. ¿Sí? En este artículo que viene en el Heraldo esta semana viene en la aclaración cómo era, ¿no? Bueno, pues ahí lo van a checar. Pero hay que dar a conocer cómo está la situación. Bien, así, ¿qué hacían con esa escala? Bien, para ese entonces ya el ferrocarril después de 1910 ya había llegado el ferrocarril a Valle Redondo, ¿sí? Ese fue el primer punto de embarque de los rusos con su tribu allí. Hubo otra ruta muy interesante. La otra ruta es la que se tenía por el Carrizo. Carrizo, cuando el tren ya había avanzado sus rieles, sus vías, más hacia el este en Tecate. Bien. Entonces, ellos pasaban por el Carrizo
y hacían el embarque precisamente lo que viene siendo en el Paso de la Puerta. ¿Dónde estaba el Paso de la Puerta? Héctor, ya fuimos, ya Héctor conoce el Paso de la Puerta, ¿sí? Bien, ese Paso de la Puerta tenía unas espuelas, me tocó conocerlas todavía, ¿verdad? Y justamente estaban frente a lo que hoy es el Panteón Renacimiento. Ese era el paso y el punto de embarque para el trigo excedente de la cosecha de los rusos. Eso es algo que es muy importante tomar en cuenta. Aquí creo que habrá que regresarnos un poco, regresamos a decir, ¿no? ¿Quiénes eran los rusos que llegaron o por qué llegaron a Baja California, ¿no? Así es. Es decir, ¿por qué estando en Rusia deciden venirse a un lugar desconocido, a un lugar lejano, a un lugar, cultura distinta, lenguaje distinto, religión no se diga, una religión completamente distinta, ¿no? Bueno, este grupo de rusos pertenece a un grupo, el que llegó a Baja California, por lo menos específicamente, se le va a conocer como molocanes. Los molocanes eran cristianos, pero digamos que así como ahora en el cristianismo hay diferentes grupos, diferentes denominaciones, pues lo mismo pasó con el cristianismo allá, y molocanes pues es una vertiente, ¿no?, de este cristianismo. Dentro de sus preceptos, o lo que ellos, como el ideal que tenían, era dice el doctor Rogelio, que era como traer como el cielo a la tierra, o el paraíso a la tierra, no de esa manera, un tanto pacíficos, no eran pacíficos, no meterse en cuestiones de guerra, dedicarse al trabajo, dedicarse a la agricultura, desde luego a su ministerio religioso, y esa es como su idea, ¿no? Durante muchos siglos el zarismo o el gobierno ruso, en este caso los zares, les fueron permitiendo ciertas concesiones, por ejemplo, las de no ir a la guerra, las de en su momento no prestar un servicio militar, y bueno, ciertas concesiones, el practicar su religión sin ningún problema, ¿no? Incluso Álvaro Obregón les condonó impuestos. Esas son unas de las cosas que también más adelante por las que, bueno, desde el principio, digamos, tuvieron ciertas concesiones, ¿no?, para llegar. Pero en este caso, estando en Rusia, los zares les daban ciertas concesiones. Conforme se finaliza el siglo XIX, y Rusia se encuentra en guerra, entonces se les fue cada vez persiguiendo más y obligando a que los jóvenes fueran a la guerra, y a las que los jóvenes, y bueno, los hombres prestaran servicio militar y que se fueran a la guerra, ¿no? Esto fue lo que, por su religión, entre otras cosas, se vieron decididos a tenerse que mover a otro espacio, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente vinieron a Baja California, es decir, pusieron la mira en diferentes territorios, en América desde luego, llegaron, entiendo, primeramente a Canadá, después a finales del siglo XIX llegan a Uruguay, después por 1912 a Argentina, en Canadá andarán en 1910-1912, llegarán también en principios del siglo XX a Estados Unidos, principalmente a Nueva York, y después se trasladarán desde luego a la parte del Pacífico, Los Ángeles, San Francisco, etcétera. Y bueno, van a empezar a llegar para principios del siglo XX. Está, según las cuentas que sacó ahí Rogelio de lo que leyó, había entre unos 3.500 y 5.000 rusos, molocanes y de otras denominaciones que andaban acá por esta parte de las Américas, ¿no? Sí. Es en 1905-6 cuando van a llegar a Baja California, van a ver lo que dice don Emilio, el Valle de Guadalupe, les va a gustar, y van a empezar con estas negociaciones para adquirir el predio. En este caso lo van a adquirir, y bueno, lo que encuentro en el texto de Rogelio, que lo que dice don Emilio, estas personas que van a venir a ser los representantes de los rusos, dice que en esta primera, personas que van a hacer los negocios, que van a comprar y que van a ser los líderes de esta primera etapa de llegada de rusos aquí a Valle de Guadalupe, será el señor Vasilio Gavrilich Pivovarov, ahí disculpan el ruso, ¿no?
y el señor Iván G. Samarín, que serán los primeros líderes que representarán al grupo y que comprarán y que traerán a esas primeras familias. Ahora, también lo que hay que entender es que empezarán a llegar en 1906, pero vendrán diferentes oleadas, no solamente todos en una, ¿no? En lo que dice Rogelio es que la más nutrida, digamos, todavía va a ser en 1910 con 50 familias que van a llegar a estos territorios, ¿no? Entonces es un grupo religioso, unas personas que forman parte de una religión que se va a llamar Molocana y que por sus convicciones religiosas ven la necesidad de salir de su territorio y buscar lugares donde, desde luego, una de las cosas importantes será el no ir a la guerra y no prestar servicio militar. Así es. La otra, y que va a ser muy interesante porque dice que les concesionan o los absuelven de pagar impuestos, va a ser el de justamente no pagar impuestos, ¿no? Porque no reconocían ningún liderazgo terreno, ¿no? De los reyes, presidentes. Entonces, en este caso no quedan comprometidos a pagar un impuesto, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejamos, vamos a nuestra cápsula y ahorita regresamos. Bienvenidos a esta cápsula de travesías. En esta ocasión los invitaremos a recordar con nosotros un recorrido que realizamos el 2 de enero del 2010. Así fue como recibimos el año del Bicentenario y del Centenario de la Revolución. Y esto fue con el objetivo de hacer algunas filmaciones de diferentes partes del municipio de Tecate, con el objetivo de realizar un proyecto de cápsulas de historia. Y bueno, esta es una que íbamos a hacer específicamente sobre la Rumorosa y sobre la Casa de Piedra, que es lo que ahorita vamos a ver a continuación. Podrán ver en las imágenes, en el video que les estamos presentando, que es, bueno, pues nos tocó ver la salida del sol. Estuvimos muy temprano, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, instalamos el equipo y empezamos a hacer esas primeras tomas de lo que conocemos como la Casa de Piedra hacia lo que sea la Laguna Salada. Eso es lo que se apreciaría al fondo, sobre todo cuando salga el sol lo van a apreciar. Se preguntarán ustedes qué es eso de la Casa de Piedra. Pues seguramente muchos han pasado por ahí, pero ni siquiera saben que ahí se encuentran. La Casa de Piedra está ubicada sobre la carretera de Cuota de la Rumorosa hacia Mexicali, pasando la caseta como 1 kilómetro pasando la caseta de Tecate rumbo a Mexicali, como a 1,5 kilómetros, justamente donde por ahí se pone un puesto ya famoso de unos burritos de la Rumorosa. Justamente ahí está la entrada a esta Casa de Piedra. Ha pasado por diferentes etapas y periodos, donde a veces ha estado abandonada, en otras ocasiones hay quien la ha estado cuidando y cobra cierta cuota por entrar, módica, pero han cobrado. De repente la vuelven a dejar abandonada. En las imágenes que ustedes están viendo, pues es todavía cuando está la piedra, todavía sin ninguna otra intervención. Creo que ya últimamente ya le pusieron algunas ventanas, algunas puertas, que en realidad no les sabría decir si todavía se mantienen o ya están quebradas, y tampoco les sabría decir si en la actualidad hay alguien que cuide el lugar. En algún momento también le han puesto para cruzar por un cable con un tipo de atracción. También hay algunas piedras por las cuales ustedes se pueden subir y tener una mejor perspectiva y panorámica de lo que es la Laguna Salada. Y se encuentra desde luego la Casa de Piedra, algunos asadores y una alberca que en un momento funcionó. Ahorita de repente se llena de agua, pero más bien es como chapoteadero, no tanto una alberca, es un chapoteadero, ¿no? ¿Quién la construyó? Pues en realidad no hay así como una certeza. Hay muchas leyendas urbanas de quién pudo haberla construido, qué se hace ahí, qué no se hace ahí. Pero bueno, nada que podamos probar y comentar, ¿no? La verdad es que cuando tengan oportunidad pueden pasar ahí, recorrerla. Es como esas cosas curiosas que pueden encontrarse en Baja California, ¿no? Y está también muy cerca, les digo, aquí a escasamente 1 hora de distancia. No es cuestión de tomarse el tiempo, llegar, entrar, visitarla, recorrerla, cuidarla desde luego, no hay que vandalizarla y pues, disfrutar ahí lo que se pueda. Si hay todavía algunos asadores, pues disfrutarlos, pasar un buen tiempo agradable en familia, ¿no? En esta ocasión
pues donde los queremos llevar, invitarlos a que la reconozcan y sobre todo a recordar ese 2010, cómo lo iniciamos y estos proyectos que echamos a funcionar, ¿no? Pues bueno, qué bueno que nos acompañaron, ojalá lo puedan visitar y tomen sus fotos, sus videos, y si ustedes quieren envíennos a nuestra Facebook, a nuestro correo electrónico, y por qué no, como decimos siempre, quizá el próximo programa sean sus imágenes las que estén pasando por aquí. Nos vemos, hasta la próxima semana. Muy bien, regresamos con esta tercera parte del programa para continuar con hablar de los rusos. Muy bien, don Emilio, ¿qué más nos platica? Bien, mira, una de las cosas importantes, ¿verdad?, de estas familias que según pues las investigaciones, las bibliografías consultadas y entrevistas, porque quiero decirles que yo, alguna ocasión, yo iba a Valle de Guadalupe en los años 60 y me llama mucho la atención, ¿verdad?, digamos, ese tipo de gente, ¿no?, blanca y todo eso. Y además ahí había un familiar, pues, político, ¿verdad? Es descendiente ruso. Bueno, mejor eso. Y platicaban, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Entonces nosotros íbamos cada 15 días en los años 60, ¿no?, para allá. Y me llamó mucho que me llamaron la atención de este tipo de familias. Entonces, según los comentarios, los testimonios, fue un arribo de no menos de 100 familias las que llegan precisamente, pero en diferentes oleadas, como tú lo expones. Y sí es cierto, estas migraciones no es una oleada total, sino que fueron en periodos diferentes y establecidos precisamente en diferentes países. Eso es lo que sé. Quienes llegan aquí a Baja California son los que llegan a San Francisco, hacen su ruta migratoria para establecerse en Los Ángeles, que es precisamente ahí donde se concreta la escritura, donde se hace la operación con los que representaron a esas familias rusas. Así es. Hablando de las franquicias o de lo que el gobierno mexicano les concedió y por lo que se decidieron a venirse a México, ¿no? Aquí nos dice el doctor Rogelio que fueron de entrada 6 concesiones. Dice la primera, la exención del servicio militar por 10 años de entrada, ¿no? Segundo, exenciones también por 10 años de los pagos de impuestos, excepto los municipales y los del timbre. Los demás estaban exentos. 3. La condonación también por 10 años del pago de aranceles por introducir herramientas, enseres, maquinarias, instrumentos de labranza, materiales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de trabajo, crías o de raza, ¿no? Número 4. También exención por 10 años del pago de derechos de importación de los frutos que se cosechen. Número 5, exención también por 10 años del pago de derechos de trámites consulares originados en su tránsito hacia la colonia. Y número 6, y también desde luego muy importante, la libertad de culto. Eran los 6 primeras concesiones, digamos, que les dieron el gobierno mexicano a estos primeros colonos rusos que van a llegar aquí a establecerse, ¿no? No se los dio Porfirio Díaz, ¿no? Todavía le tocó a Porfirio Díaz. Y, por ejemplo, había algunas también conceptos por los cuales se podría rescindir el contrato, esta colonización, ¿no? Y nos menciona que también son 5, una de ellas es el no depositar la cantidad requerida como garantía de la concesión. ¿Sí? 2, no establecer el número de familias estipuladas en el plazo estimado. Recuerden que también esto tiene que ver con el decreto para la población, ¿no? Es decir, para poblar. Entonces se hace un plan de población y el gobierno mexicano da estos estímulos a quienes lleguen a Baja California y da estas concesiones de tierras a ciertas personas a cambio de que
traigan población para llenarlas, ¿no? Y les daba un cierto tiempo para que cumplieran con eso. Entonces, cuando no se cumplía con esos requisitos, sí, entonces se rompía el pacto y entonces la tierra regresaba al gobierno mexicano. Sí, es que a Porfirio Díaz le interesaba mucho colonizar estas áreas que estaban totalmente deshabitadas. Un tercer punto era no conformar la empresa referida entre los colonos, que había que formar una empresa a quien se le entregaba en depósito la tierra y que era la encargada de venderla, distribuirla, ¿no? Entonces, en este caso, si no se concretaba esa empresa, pues también se hacía inválido el contrato. 4, presentar como colonos a peones y operarios de dicha empresa. Y número 5, traspasar la concesión sin autorización del gobierno o admitir como socio a un gobierno extranjero. Y bueno, esos eran... esto no era exclusivo para los colonos rusos, no. Esto era parte de la ley para todos aquellos que quisieran venir a colonizar, ¿no? Extranjeros o nacionales también. Y Héctor también comentaban de molocanes, como bebedores de leche. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que bebedores de leche, en 1917 se hacen los primeros, incursionan, estos rusos en los primeros viñedos rusos y fueron precisamente, no sé si se les prohibía en sus creencias también eso de los vinos, ¿no? Porque pues ellos eran muy cristianos y nada más leche bebían. Nada más leche bebían, ¿verdad? Pero en fin, pues en 1917, ¿verdad? Jorge Aforín es quien hace el primer planteo, ¿verdad? ¿Planteo de qué, don Emilio? Haga la anotación. ¿Planteo de qué? Ya había dicho viñedos. Planteo de viñedos. De viñedos, sí. Es interesante, por lo siguiente, también puntualizar que a la llegada de Lázaro Cárdenas del Río, ¿verdad? Lo reconoce por ser unos hombres entregados al trabajo y el progreso que ellos presentaron en ese entonces. Esto, pues aparte de lo que ya habíamos comentado, que las cosechas de trigo eran bastante muy buenas, entonces esto a la llegada del general reconoce la entrega al trabajo y les da garantías de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y hasta ampararlos y protegerlos de alguna invasión de las que también fueron objeto y nunca se les pudieron hacer nada, ¿eh? Hasta ese momento tengo entendido, ¿no? Pero algo después. Ahí también hay que ver que justamente en este periodo, ya años más adelante, cuando sea el reparto agrario, pues van a caer lo que dirían los mismos rusos o los descendientes de los rusos, que va a llamar los agraristas, ¿no? Entonces se va a hacer ahí elegido también. Entonces ahí cuando ustedes vayan antes estaba un museíto de sitio y podían ver así las diferentes etapas donde era la parte indígena, luego la misional, luego los colonos rusos y después llegaba el ejido. Ahí están, como podía uno darse cuenta, cronológicamente. Desafortunadamente ya no está el museíto, pero bueno, hay que tener en cuenta, porque ahí ustedes van llegando y dicen, pues ejido, ¿no? Es que es parte también de un ejido, pero ahí estaba como separaditos lo que eran también los terrenos de los rusos. Así es. Entonces eran ahí dos tipos de población distinta, ¿no? Ahora, algo también que leyendo el texto de Rogelio me llamó la atención es, siempre me han preguntado, porque siempre he escuchado que hay una iglesia de los molocanes, pero que no sé yo si el patriarca, yo no sé cómo le llamen, tiene la llave, uno que se encarga de cuidar y custodiar la iglesia, y que solamente cuando tienen sus actividades pues va, abre, ¿no? Y yo siempre preguntaba, bueno, pero ¿quién es uno como católico piensa en sacerdote, ¿no? Me doy cuenta que dentro de esta división que se hace del culto cristiano y de esta parte también, hay estos grupos que eran una religión donde tenía sacerdotes y otra donde no tenía sacerdotes. Entonces la de molocanos, los molocanes son esta vertiente en donde no hay un sacerdote, ¿no? Entonces yo imagino que asignar a una persona justamente para que se encargue de la iglesia,
pero no es propiamente un sacerdote como lo conocemos, ¿no? Entonces yo me digo, bueno, ¿y cómo continúan con el culto si no hay quien, pues el sacerdote, esta parte, ¿no? Pues bueno, ya entiendo, es que no hay como tal sacerdote, ¿no? Entonces sería interesante, digo, desconozco el culto como tal, pero es interesante conocer un poquito más de cómo funcionaba, ¿no? Ya tenemos el contacto, vamos a ver. No, pero no digan, no hace que se nos cede. No, vamos a ver cómo logramos nuevamente. Pues yo he estado por ahí, pero ese día no tenía tiempo y vamos a ver cuándo nos programamos y logramos conocer un poquito más de esas creencias, ¿verdad? De esos cultos, ojalá y se nos concede este año, ¿verdad? Esperemos. Sí. Ahorita mencionaba Emilio sobre el vino. Yo entiendo que justamente los rusos que llegan no son productores de vino como tal. Siembran, si no me equivoco, trigo, creo que árboles frutales, ese tipo de frutos y más el trigo, y bueno, se dedicaban así a la agricultura, pero eran otro tipo de cultivos, ¿no? Va a ser muchos años después cuando toda la zona va a iniciar con esto del plantío de la vid, ¿no? De la uva y desde luego más adelante con la producción del vino, ¿sí? Aunque en la misión ya se plantaba y se producía el vino, pero al terminar la misión eso también se pierde, no hay una continuidad, digamos, el vino que se está produciendo ahora no es como consecuencia de lo que aprendieron desde los misioneros, ¿no? Después de que se termina la misión y se privatiza o pasa a manos de particulares, esta producción de vino se pierde, o esta tarea de producir vino, esta actividad se va a perder. Sí, hay un tiempo muy largo muerto que no hay nada. Así es, entonces va a ser hasta el siglo XX, ya entrado el siglo XX, en donde se retomará esta actividad económica agrícola, que va a ser la producción primero de la vid, el planteo de la vid, y después la producción del vino. Si tomamos los periodos, fíjense ustedes, en 1840 la tribu de los Cañiles quema la misión, la destruye, muere el Félix Caballero fundador de la misión. Entonces, ¿cuántos años estuvieron muertos, no? Hasta principios del siglo XX. Hace 60 años sin una actividad, esa es la verdad. Muy bien. Pues estamos por terminar el programa, ¿algo más que quieran añadir? Yo sí, fíjate, tengo aquí unas efemérides. En un libro que compré en una feria de libros que se hizo aquí en el Parque Hidalgo. Me llamó la atención un libro que escribió Braulio Maldonado Sández, el primer gobernador de Baja California, que se titula Baja California, Comentarios Políticos y otras obras selectas. Me llamó la atención en la página 26, dice: un caso similar, pero aún más terrible, fue el despojo de las tierras más fértiles con que contaba la comunidad rusa del Valle de Guadalupe, en el municipio de Ensenada, por medio de agrupaciones de choque como la Unión Nacional de Cosecheros, que tomaron posesión en julio de 1958 del Valle de Guadalupe, haciendo a un lado los derechos de cientos de migrantes rusos, quienes desde principios del siglo XX habían transformado aquella comarca en un próspero y rico centro agrícola. Así es. Sí, pues digo, ahí habría que profundizar un poco más esta migración rusa, porque llegaron a su espacio y aunque lo compraron, pues ahí tuvieron problemas con quienes querían llegar justamente a apropiarse de ese terreno fértil, ¿no? Entonces, y bueno, también hubo problemas, es decir, no llegaron y se les aceptó la tierra como tal, ¿no? Entonces también tuvieron que defenderla a final de cuentas, claro, de manera pacífica, pero bueno, habría que como dedicarle más tiempo a esa parte para explicarlo, ¿no? Bueno, para terminar el programa, desde luego que nos gustaría recomendarles, si dan una vuelta por Valle de Guadalupe, desde luego que los vinos son muy buenos, los quesos, la comida que hay allá, se disfruta mucho, hay que aprovecharlo, pero hay como cosa perdida, si andan por allá, pues lleguen a lo que es la misión, que es hay, pues no le llaman museo ahora, se va la palabra, pero para acá, para nosotros, digamos que un pequeño museíto, no se llama así, pero le ponemos que está ahí en el sitio de la misión. Y el otro que sí es un museo de la familia Samarín, ¿sí, verdad? Sin hacer goles ni mucho menos, pero que es un museo ruso donde les da una buena
idea de cómo vivían, cómo construían las casas, quiénes fueron los primeros que llegaron. Entonces, pues bueno, ahí dense su vueltecita, para que conozcan un poco no solamente de los productos que se hacen en Valle de Guadalupe, sino también de su historia. Bueno, totalmente artesanales. Totalmente artesanales lo que producen, por lo menos en algunos de ellos, ¿no? Muy bien, y bueno, con esto despedimos el programa. Agradecemos nuevamente a California Medios, a Rubén, a usted que nos permite y nos sintoniza todos los sábados, y esperamos le haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. Bien, pues igual.